Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con este tramo informativo contándoles que el gobierno venezolano llama a consultas a su embajadora en España. El régimen chavista de Nicolás Maduro ha decidido llamar a consultas a la embajadora de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez, después de que la ministra española de Defensa, Margarita Robles, criticara o calificara de dictadura al gobierno venezolano. El anuncio se ha dado a conocer hoy en la madrugada por parte del ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, quien al mismo tiempo ha citado en el Ministerio de Exteriores venezolano al embajador español acreditado en Caracas. Bueno, ¿y por qué ha hecho esto la dictadura de Maduro? Encima de que Sánchez defiende a la dictadura de Maduro dándole tiempo frente a la oposición, encima de que Sánchez se niega a reconocer a Edmundo González, encima de que Sánchez pues al final le está haciendo el juego al tirano sanguinario y ridículo que gobierna en Venezuela. No es suficientemente lacayo, no es suficientemente sumiso, no ayuda suficientemente a la dictadura venezolana. Pues no, resulta que el lacayo, el mayordomo, el felpudito de Maduro, es decir, Sánchez, no lo hace todo bien. Es un buen criado, pero tiene algún defectillo. Por ejemplo, una ministra de Sánchez, Margarita Robles, en unas declaraciones ayer, pues se le escapó la palabra dictadura para referirse a Venezuela. Y es por eso, exactamente por ese detalle, por el que el gobierno ha llamado a consultas al embajador a la embajadora venezolana en España. ¿Cómo se atreve el mayordomo de el mayordomo de Maduro, Pedro Sánchez, a dejar que uno de sus subordinados se le escape la palabra dictadura para calificar a Venezuela? Pedro, tienes que esforzarte más. No le lames las botas lo suficiente al tirano sanguinario Maduro. Tienes que meter en vereda a Margarita Robles, que se le ha ido ahí un poco la pinza con ese calificativo. Al final, pues resulta que a Maduro lo que le importa es que el gobierno de Sánchez le siga haciendo el juego, pero sin salirse del guión. No le basta con los favores que le hace Pedro Sánchez, no le basta con los favores que le hace Borrell. Quiere absoluta y total sumisión. Y se preguntarán ustedes, pero bueno, ¿cómo que sumisión? Pero si el régimen de Maduro es un régimen de Chichinabo, si es una dictadura ridícula, sanguinaria, torturadora, golpista y encima torpe, intenta cometer fraude electoral y le pillan con las manos en la masa. Si son además de sanguinarios estúpidos. ¿Cómo va a tener ningún poder Maduro sobre Sánchez para ponerse chulo? Y ahí está la pregunta del millón. ¿Cuál es exactamente el poder que tiene Maduro sobre Sánchez para que Sánchez esté chapoteando en la sangre de los venezolanos, negándose a reconocer a Edmundo González? Porque al final Sánchez la excusa que da es que no me puedo yo salir del guión europeo, tengo que estar con el resto de Europa a la hora de reconocer a Edmundo González. Pero para reconocer a Palestina te sales del guión europeo como te da la gana, ¿no? Para reconocer a un régimen que en estos momentos está gobernado por los terroristas de Hamas o por los terroristas más blanditos de Fatah, para eso sí te sales del guión europeo, pero para reconocer a Edmundo González no. ¿Cuál es el poder que tiene Maduro? Pues hombre, el poder se llama negocietes. ¿Cuánta gente ha hecho dinero a costa de la sangre de los venezolanos en España? ¿Cuánto dinero ha hecho Zapatero? ¿Ha ido algo de dinero al PSOE? ¿Ha pagado de algún modo la dictadura de Maduro algún dirigente socialista, además de a Zapatero, a quien Dios confunda? ¿Cuánto dinero ha ido de Maduro a toda esa órbita podemoide encarnada por el bailarín monedero?
A Monedero ya sabemos que le soltaron $410.000. Pero aparte de esos 410.000, ¿cuánto dinero fue a aquella fundación de origen valenciano que está en el origen de Podemos? ¿Cuánto otro dinero ha ido a dirigentes de la izquierda española, del PSOE o de otros partidos? El problema que algunos tienen con la caída del régimen de Maduro es que cuando caiga el régimen de Maduro existe el riesgo de que salga información. Ya saben ustedes que cuando cayó el régimen de los Ceausescu en Rumanía, pues hubo quien viajó de España a Rumanía para tratar de negociar que no salieran las cintas de contenido sexual que el gobierno rumano guardaba sobre políticos españoles, por ejemplo. Bueno, que Margarita Robles hay que meterla en vereda, Pedro Sánchez. ¿Qué es eso de calificar como dictadura a una dictadura? Mientras tanto, pues en Estados Unidos, gobernado por ese partido demócrata que tanto ha ayudado a Maduro, por ejemplo, levantándole anteriormente las sanciones, llegando a esos acuerdos de Barbados para la celebración de unas elecciones en Venezuela, permitiendo luego que se incumplieran esos acuerdos de Barbados, prohibiendo a María Corina Machado presentarse. Bueno, pues ese mismo gobierno que tanto ha hecho por Maduro, pues ahora se ve forzado a mostrarse firme, o al menos a aparentar firmeza. Escuchen. Mucha atención porque Estados Unidos ha anunciado sanciones en contra de 16 altos funcionarios de la dictadura venezolana. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones en contra de 16 funcionarios pertenecientes al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral de Venezuela y a miembros de las Fuerzas Armadas del régimen chavista involucrados en el fraude del pasado 28 de julio. La lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que contiene a las personas sancionadas por el país norteamericano, incluye a cerca de 2.000 personas cuyas visas ya han sido revocadas. De igual manera, se espera que haya un anuncio vinculando sanciones que alcancen a las exportaciones de crudo venezolano. Las sanciones, según el comunicado del Departamento del Tesoro, incluyen el embargo de activos, el bloqueo de propiedades y la prohibición de ingreso a las personas señaladas de estar vinculadas con la situación que está viviendo Venezuela al estar sometida por el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, ¿contra quién anuncia sanciones Estados Unidos? Pues contra militares de alto rango venezolanos, contra los miembros del Consejo Nacional Electoral, es decir, los que intentaron el fraude y encima son tan torpes que les pillaron, y les pillaron de dos formas distintas. Les pillaron porque uno de los operarios del centro de datos del Centro Nacional Electoral pues mostró las pantallas donde se estaban recibiendo en la noche electoral los resultados de las mesas de votación en Venezuela, y resulta que todas las pantallas, se hizo un selfie ahí el tío, todo sonriente, y resulta que se veían detrás las pantallas con Edmundo González arrasando a Maduro en todas partes. Pero les pillaron de una segunda forma bastante curiosa. Resulta que comparece a última hora de la noche el representante del Consejo Nacional Electoral y dice que según el 80% de las actas que habían recibido hasta ese momento, Maduro ganaba con el 51,2%. Y resulta que la gente se molestó en dividir los votos y el porcentaje era 51,20000 y el de Edmundo González igualmente redondo, cosa absolutamente imposible. Pero además, es que después dijeron que no mostraban las actas porque les habían hackeado el sistema. Anda, la leche, pues si te han hackeado el sistema y no has podido recibir las actas, ¿cómo pudiste en la misma noche electoral dar un resultado según el 80% de las actas? Oiga, si tú mismo dijiste que habías recibido el 80% de las actas, ahora resulta que no las publicas porque dices que te hackearon y no las recibiste. Vaya hombre, ¿tú cómo diste resultados provisionales? ¿Sacaste el dedo? Pues sí, eso es lo que hicieron. Bueno, pues a estos torpes del Consejo Nacional Electoral les sanciona el gobierno de Estados Unidos y también a los del Tribunal Supremo. Todos ellos son sicarios de Maduro.
O sea, ni es un Consejo Nacional Electoral ni es un Tribunal Supremo, son mandados del dictador payaso y sanguinario. Los del Tribunal Supremo, extralimitándose en sus funciones, porque no tienen asignada esa función según la Constitución venezolana, fueron los que dijeron, los que, entre comillas, corroboraron la victoria de Maduro, sin enseñar un acta, sin nada. Pero Maduro, para no enseñar las actas, dijo que se pronuncie el Tribunal Supremo, es decir, que se pronuncien aquí mis muchachos. Bueno, pues los muchachos esos también sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Y Europa tendría que hacer exactamente lo mismo, si Europa, la Unión Europea, no fuera un club apestoso de corrupción, tanto económica como ideológica, que ha estado amparando a Venezuela a cuenta de las concesiones petrolíferas y mineras en el arco del Orinoco durante años, dejando tirada una y otra vez a la oposición venezolana. Si la Unión Europea no fuera ese club apestoso, en estos momentos la Unión Europea debería estar liderando, con España a la cabeza, las sanciones contra el dictador Maduro. Pero aquí todos arrastrando los pies, y encima el canalla de Borrell, como ayer desvelaba Santi Abascal, mintiendo a la oposición venezolana diciendo que es que Hungría bloqueaba las proclamaciones contra el dictador Maduro. Mentira, lo bloqueas tú, Borrell. Y encima tienes el cuajo de echarle la culpa a Orbán, que es como el comodín. ¿Cuáles comodines me quedan? El de la llamada, el de 50% y el de Orbán. Bueno, pues voy a usar el de Orbán. No, es que no podemos reconocer la victoria de la oposición porque Hungría no nos deja. Mentira. Habéis estado durante años sosteniendo al régimen de Maduro, ayudándole siempre a ganar tiempo después de cada victoria de la oposición. Sois responsables de la sangre vertida por los venezolanos. En otros asuntos, en España, el Tribunal Constitucional resolverá un total de 16 recursos autonómicos en contra de la ley de amnistía. El plazo para presentar este tipo de acciones finalizó el miércoles de esta semana, 11 de septiembre, un plazo dentro del cual las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía, Cantabria, Baleares, Extremadura, Madrid, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana presentaron ante el Constitucional los recursos necesarios para que este órgano declare que el texto normativo de la ley de amnistía no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Además, hasta la fecha, este tribunal, presidido por Cándido Conde Pumpido, cuenta con otras 4 cuestiones relativas a la aplicación de la norma, una de las cuales ha sido instada por la Sala Segunda del Supremo y 3 más elevadas desde la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 16 autonomías han recurrido la ley de amnistía. Caramba, eso incluye, por ejemplo, Asturias o Castilla-La Mancha. En el Partido Socialista, pues no existe gente dispuesta a plantar cara a Sánchez, ya lo hemos visto, hasta García Paje. No sé si han visto ustedes el meme que circula por las redes de una chica acariciando a un perro que lleva a un chico y dice la chica, ¿muerde? Y dice, no, es un García Paje, ladra mucho pero no muerde nada. Bueno, pues exactamente eso. Hasta García Paje pues se dedica a hablar mucho, luego no hace absolutamente nada. Ninguno de los otros varones territoriales, por supuesto, harán nada. Lo cual no quiere decir que no se vean obligados a aparentar que hacen. Por ejemplo, recurriendo tanto a Asturias como a Castilla-La Mancha a la ley de amnistía. ¿Y por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué tienen que aparentar? Si luego no van a hacer nada, si luego no van a plantarle cara a Sánchez, si luego le van a dejar que siga convirtiendo el PSOE en una maquinaria absolutamente gripada a su servicio. Pues muy sencillo, porque cada uno de ellos dice, bueno, pero dentro de esto yo me tengo que bandear, tengo que conservar mi puesto. Tanto García Paje como Barbón lograron la presidencia de sus comunidades autónomas pues por resultados muy ajustaditos. Y el hecho de que se tengan que ver obligados a aparentar que hacen algo
contra las barbaridades que hace Sánchez, pues indica que son conscientes de que su electorado, ese que les dio la victoria por un pequeño margen, pues no está de acuerdo con lo que Sánchez está haciendo con el tema de la ley de amnistía. Sí, posiblemente 9 de cada 10 votantes socialistas pues les da al final igual, y lo mismo vuelven a votar mañana al Partido Socialista, pero hay 1 de cada 10 que no. Cada persona tiene sus límites, cada persona tiene sus líneas rojas. En unos casos se pasan antes y en otros casos se pasan después. Y hay gente que votaba al Partido Socialista y a la que no le parece bien que un Pedro Sánchez que prometió encarcelar a Puigdemont, que prometió llevarle ante la justicia, que por supuesto dijo que la amnistía era completamente inconstitucional, pues después de cosechado su voto, haga exactamente lo contrario. No todo el mundo se tiene a sí mismo mucho aprecio. Hay gente que no sabe hacer valer su propia dignidad. Pero no se trata de algo binario, no se trata de que haya personas indignas y personas dignas, no. Se trata de toda una escala. Y hay personas que, pasado un cierto punto, pues dicen, oye, pues me has tocado demasiado los perendengues. Me estás tratando como un perfecto imbécil. Me pides el voto para hacer unas cosas y haces lo contrario. Me estás insultando. Estás pensando que soy infinitamente manipulable, y no. Soy parcialmente manipulable, como todos los seres humanos, pero no infinitamente. Y te has pasado. Pues nada, han recurrido 16 autonomías la ley de amnistía, y ahora, ¿quién tendrá que decidir? Pues Cándido Conde Pumpido, ese señor que está en el Tribunal Constitucional con el voto a favor del PSOE y del PP, y que no es más que un lacayo de Sánchez. Con lo cual, ¿tenemos alguno dudas de cómo va a ser la resolución del Tribunal Constitucional? Bueno, pues hay gente que sí tiene dudas. El otro día, en esta mesa de tertulia, don Javier Venegas, pues planteaba un argumento inteligente. Sánchez es tan trilero que es capaz de ordenarle a Cándido Conde Pumpido que tire abajo la ley de amnistía y luego decirle a Puigdemont, no, yo lo he intentado, pero fíjate, el Tribunal Constitucional, que es independiente, ha dicho que la ley de amnistía es inconstitucional. ¿Qué voy a hacer yo? Pues sería una posibilidad, pero no lo creo. Al final, siempre, desde hace 40 años, cuando hay alternativas, la que termina triunfando es la que es peor para España. Siempre. Con lo cual, pues tengo pocas esperanzas. ¿Qué quieren que les diga? Me gustaría vivir en un país pues que se respete a sí mismo, que se defienda, que defienda a sus ciudadanos. No en un país que se humille permanentemente, que consienta que humillen a sus ciudadanos, que consienta que haya operaciones para dinamitar el país y la Constitución y la democracia. Yo quiero un país, pues en fin, orgulloso de sí mismo, como por ejemplo Israel. Escuchen. Volvemos a la información internacional para contarles que una unidad de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel llevó a cabo una redada en Siria, donde lograron destruir una fábrica subterránea de misiles de precisión que fue construida por Irán en ese país. Esta incursión ha sido la primera operación terrestre que las Fuerzas de Defensa de Israel han llevado a cabo en los últimos años en contra de objetivos iraníes en Siria. Al parecer, los iraníes habían comenzado a construir la instalación subterránea en coordinación con Hezbollah y Siria en el año 2018. Durante la operación llevada a cabo en Misyaf, las fuerzas israelíes capturaron a 4 iraníes, dieron de baja a 3 personas sirias y se llevaron documentos secretos y finalmente dejaron explosivos que hicieron estallar las instalaciones. Bueno, pues fíjense, hay una potencia extranjera, Irán, construyendo unas instalaciones subterráneas para el lanzamiento de misiles contra Israel en territorio de un tercer país limítrofe con Israel, que es Siria. ¿Qué podría hacer Israel? O mejor, planteémoslo de otra manera, ¿qué haría Sánchez? Pues no sé, a Sánchez lo mismo les daba dinero para construir el túnel. O diría, ¡ay! Me voy a quejar ante los organismos internacionales. Israel podría hacer eso, decir, oiga, comunidad internacional, fíjense.
que está Irán construyendo una instalación subterránea para lanzarme misiles desde Siria. Oiga, defiéndanme. ¿Y cuál sería el resultado? Pues ninguno, porque la comunidad internacional, por desgracia, en una cierta medida, está dirigida por gente que quiere la desaparición de Israel, que no ayudan a los palestinos porque crean en ninguna causa palestina, ayudan a las organizaciones terroristas palestinas para que acaben con Israel. Con lo cual, ¿qué hace Israel? Pues como no me va a defender nadie, me defiendo yo. Porque mi obligación como gobierno es defender a mis ciudadanos frente al lanzamiento de misiles. Y me importa un bledo que eso sea un país extranjero, Siria. Si se está intentando atentar contra mí desde ese país extranjero, pues tengo derecho a neutralizar la amenaza. Y envía un comando, llegan en helicóptero hasta las instalaciones, matan a 2 sirios, capturan a 4 iraníes, se incautan de documentación secreta, llenan de explosivos las instalaciones secretas y lo hacen volar. Y después se fuman un puro. Eso es un gobierno serio. Un gobierno que de verdad se toma en serio la defensa de sus ciudadanos. Y noticias de ese régimen favorito de cierta izquierda internacional. Ese régimen, en fin, al que en el fondo de su corazón saludaron con júbilo cuando los americanos, bajo Biden, se retiraron de forma ignominiosa de Afganistán. Escuchen. Mucha atención porque Afganistán anuncia que castigará con cárcel a las personas que critiquen las leyes afganas. El anuncio lo ha hecho el Ministerio de Justicia de los talibanes, quienes han dicho que criticar sus leyes sobre vicios y virtudes, incluidas las prohibiciones a las mujeres de hablar en público o asistir a la escuela, serán llevados a prisión. Bueno, lo que viene siendo una democracia. Si criticas las leyes del país, el destino es la cárcel. Vamos, más expeditivo imposible. Porque esta ley, pues teniendo en cuenta que viene pues semanas después de la ley que prohíbe incluso que la voz de la mujer, de cualquier mujer, se escuche en público, pues está claro que de lo que se trata por parte del gobierno de los talibanes es de cortar toda crítica interna. Todo aquel que se atreva a decir, hombre, yo creo que quizá esto es un poco excesivo, esto de prohibir que las mujeres hablen o canten en público. Bueno, pues usted va a la cárcel. Pero al mismo tiempo, además de ser una medida repugnante, una medida dictatorial, una medida eminentemente opresiva, pues es una medida que indica una cierta debilidad del régimen. Tú no tienes necesidad de sacar una ley diciendo que vas a castigar con cárcel a los que critiquen las leyes afganas, a menos que es que haya gente criticando las leyes afganas en el interior de tu país. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días. Alcanzamos el viernes desde la redacción de OK Diario y desde aquí les estamos dando las claves de ese diputado del Partido Socialista que protege al hermano de Pedro Sánchez y que se enfrenta a 3 años de prisión por acoso. En su día también el mismo personaje fue procesado por acciones humillantes y hostigamiento reiterado. También les contamos hoy que AENA ha decidido denunciar a este medio, a OK Diario, por publicar las fotos y datos del embarque de la alto cargo Begoña Gómez en ese viaje privado en el que accedió a la zona de autoridades utilizando un cargo inventado, el de mujer del presidente. Hasta aquí nuestro último resumen de la semana. El lunes volvemos con más y les esperamos a lo largo del fin de semana en OK Diario. Muchas gracias, doña Laura.